Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Inge Pablito. Bueno, nosotros vamos a hacerle la entrevista a un egresado del YASA, el ingeniero Pablo Landazuri, el cual es el dueño de Agrobiotech, servicios agrobiotecnológicos. Esta empresa se dedica a cultivos in vitro, de micropropagación, a la venta de frutillas, hortalizas, orquídeas, mora de Castilla sin espinas y a otros servicios más. Vamos a empezar con la primera pregunta, ingeniero Pablo. El primer punto es, ¿cuál es el segmento de clientes al que usted está lanzando sus productos o a los que los vende? Bueno, sí, gracias por la entrevista, chicas. Tenemos dos segmentos de clientes, ¿no? El primero, eh, directamente a los agricultores, productores de mora. Entonces, cómo funciona mi negocio? Yo hago las plantas in vitro, vendo a un señor que él hace todo el proceso de sacar las plantas, que se llama aclimatación, la planta, y él vende a, vende a mayoristas, ¿no? Gente que compra la planta y luego distribuye a los agricultores. Entonces, mi segmento inicial es, digamos, a mayoristas que compran la planta y luego la distribuyen. Otro tipo de productos que tenemos también otros segmentos como un souvenir que se llama Bioplant. Bioplant es una planta que viene en vidrio y es para un segmento un poquito más alto, ¿no? Segmento de clase media alta. Y entonces ahí la gente compra la planta y la puede tener eh, digamos así, en la oficina o en la casa, ¿no? Sobre todo está destinado para personas que quieren tener algo vivo, por ejemplo, en tu escritorio. Se llama Bioplants. Y de ahí tenemos otro tipo de segmentos que es gente que le gusta las plantas y nos compra orquídeas o nos compra carnívoras, que también es un segmento, digamos, de clase media alta. Gracias, Inge. Pasamos con la siguiente pregunta. La propuesta de valor, o sea, exactamente, ¿qué es lo que usted vende? O sea, como diferente a las otras personas que se dedican a lo mismo que usted. La diferencia nuestra propuesta de valor es la calidad de la planta, ¿sí? Nosotros aseguramos de que nuestra planta tenga siempre las características deseadas en cuanto a productividad y también en cuanto a productividad y también en cuanto a calidad del fruto, ¿sí? Para esto nosotros utilizamos estrictos protocolos de introducción de plantas al laboratorio. Siempre no hago muchos pases, digamos, o muchos subcultivos en el laboratorio, como para que siempre la planta no tenga mutaciones o tenga problemas de variaciones somaclonales, principalmente, que son los graves problemas que tenemos en en los cultivos in vitro. Eh, yo creo que esa es nuestra propuesta de valor y siempre mantener una muy buena calidad de planta, muy buen cultivo, en la parte, digamos, ahorita estoy trabajando con frutilla, por ejemplo, tenemos todo hidroponía para que la planta no tenga contacto con el suelo. O sea, utilizar muchas estrategias, sobre todo tecnológicas, que, que son importantes y valiosas para impedir que nuestra planta, digamos, tenga problemas de enfermedades o algunos de este tipo de cosas ya en el campo. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué medios digitales o canales usted se da a conocer o hace publicidad? Bueno, sí, un poquito hemos bajado este tema de los canales digitales, pero normalmente tenemos Facebook, hemos conseguido varios clientes en Facebook, incluso hemos conseguido clientes digamos, extranjeros hemos podido vender a Perú, Colombia, a través de Facebook. Eh, Realmente todavía me falta hacer una buena campaña por Instagram o por otro tipo de redes, ¿no? Facebook y creo que WhatsApp son los dos medios más comunes que utilizo yo para vender. Gracias.
Bueno, ingeniero, continuando con la entrevista, ¿cómo es su relación con los clientes? O sea, ¿cómo es la forma de que usted llame la atención al cliente y esto le consuma su producto? Bueno, como te explicaba, normalmente nosotros somos productores mayoristas. Entonces tienes pocos clientes en este negocio, ¿sí? No es una, no es una empresa en cambio de uso o yo qué sé, por ejemplo, un invernadero de Nayón, se me ocurre, donde tú tienes que ganar un cliente o varios clientes porque tienes un grupo limitado de plantas, un poco para entender el negocio. Sería yo soy la persona que les vende a las personas de Nayón, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo pocos clientes, entonces la relación es totalmente directa con el cliente. Hay gente que también se acerca a comprar por unidades, ¿no? Pero por lo general son pedidos grandes de plantas, ¿sí? Entonces, eh, ahí la relación es más directa y sobre todo de, de siempre tener un producto fiable con la persona a la que tú entregas. Muchas gracias, sí. Y con respecto a al flujo de ingresos, es decir, ¿cómo usted hace, o sea, la forma de pago para obtener sus productos? ¿Es efectivo, por tarjeta o cómo es el ingreso de los ingresos, la Bueno, línea de ingresos? o sea, ¿cómo hacemos para que me entre un flujo, cómo llevo las adquisiciones de la empresa? Normalmente Sí. bueno, tenemos una cuenta corriente, bueno, a través de la cuenta corriente, a través de cheques, o a través de efectivo, se hace todas las compras necesarias para la empresa. Ya, muchas gracias, sí. Y otra pregunta, ¿cuáles son los recursos claves que usted tiene en su negocio, en su empresa? ¿Con qué cuentan? ¿Cuál es la clave principal a la hora de establecer un plan de negocios? Bueno, si me hablas de recursos, estamos hablando, son dos cosas, el plan de negocio, otra cosa son los recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de todo lo que tenemos. Si contamos con una tecnología bastante buena, no la mejor, eh, obviamente todo va a depender del alcance que uno tenga en la parte, digamos, de inversiones. Entonces, cuento con cámaras de flujo laminar, cuento con autoclave, cuento con una variedad de equipos de laboratorio que me han ayudado, digamos, a sobrellevar el mismo, ¿no? Cuento con infraestructura, tengo una infraestructura donde tengo, digamos, montadas mis plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una muy buena eh, en la parte de recursos, ¿no? Adicionalmente, cuando ya vas teniendo plantas, también tienes el recurso plantas, ¿no? Segundo tema, la mano de obra, tal vez es que van a preguntar más adelante, pero una vez te adelanto, es bien complicado conseguir una mano de obra para el laboratorio. Entonces, a las personas que trabajan conmigo, siempre estamos capacitándoles, si no es personalmente, a veces hemos traído incluso personal extranjero, amigos, digamos, del extranjero que se dedican a lo mismo. Y claro, ellos han ido capacitándonos a mí y también a las personas que trabajan dentro del laboratorio. Entonces hemos tenido varias personas, hemos tenido un amigo cubano que trabaja en un laboratorio en Cuba, tengo un amigo mexicano, unos amigos mexicanos también que hacen mucha investigación en cultivo de tejidos. Yo creo que con eso hemos ido teniendo una escuela para la producción y una muy buena calidad de planta. La otra pregunta, ¿cuál era que me decías? ¿Dónde eran los recursos? ¿La otra cuál era? Su plan de negocios. Bien, eso es un poco complicado. El plan de negocios es algo que sí me ha costado mucho. Ahora, en la actualidad, más que plan de negocio, porque ya la empresa está avanzando, eh, lo que estamos ahorita haciendo es controlando todo lo que son gastos de la empresa, ¿sí? O sea, eh, yo tengo una persona adicional a la empresa que me está ayudando con los procesos, sobre todo de gastos, de costos, y vamos proyectando de a poco cómo vamos yendo, vamos teniendo nuestro flujo en este año. Ha sido un poco duro para nosotros este año, eso fue el año pasado. Eh, el flujo no es que ha sido malo, sino que por el problema de la pandemia no hemos podido salir a recolectar la planta donde nosotros tenemos, digamos,
nuestra planta, al principio, sobre todo en marzo, abril, prácticamente no hemos tenido mucho flujo de ingresos. Recién este año estamos subiendo la producción otra vez y yo creo que para abril, mayo vamos a empezar a tener ya por fin ingresos, ¿no? Sí, aguantando un poco porque realmente ha sido bien difícil. Yo estoy por pensar en sacar un préstamo y todo para tener soportar un poco más el asunto, ¿no? Bueno, Inge, buenas tardes. Siguiendo con la tanda de preguntas, ¿cuáles son las actividades claves que usted realiza para seguir manteniendo la empresa? La actividad clave es sacar plata de tu bolsillo, no queda otra. Invertir y seguir aguantando un poco mientras dure, ¿no? Si no, la situación es complicada, te tocará cerrar nada más, pero esa es una actividad, o sea, tener el capital suficiente, puedes buscar financiamiento, eh, eh, también tener la fidelidad un poco de, hablamos de los clientes, creo que es una muy buena actividad como para mantener a la empresa a flote, ¿no? Ya, Inge, ¿y cuáles serían o cuáles son sus aliados claves de su empresa? Aliados claves. Yo creo que hemos tenido varias estrategias. Yo tengo un socio comprador, también así, me ayuda con algo de flujo también, me colabora con compra y también con buscar clientes. Estoy, digamos, relacionado con una empresa que se dedica también a la venta de plantas ornamentales, eh, que se dedica a la venta de orquídeas también. Entonces yo creo que ese ha sido un aliado muy clave para parte del negocio también. Eh, y obviamente eso te digo, la fidelidad con los clientes, eso es lo más importante. O sea, cuando tú tienes una buena planta, porque la planta in vitro, tú solo metes plantas in vitro cuando son plantas realmente muy difíciles de propagar a nivel tradicional, ya sea por semilla o ya sea por esqueje o stacks. Entonces, cuando tú tienes una planta especial y tienes una muy buena calidad, yo creo que esa es una gran garantía. Sí, no sé, es que te respondí la pregunta. Ya, Inge, sí. ¿Y cómo usted maneja la estructura de costes de su empresa? Sí, un poco ya lo había adelantado María Fernanda, ¿no? Ahí la estructura de costos, hacemos varias cosas. Primero, tenemos formatos con nuestras trabajadoras y ellas van llenando digamos, el número de plantas o número de trabajo que ellas hacen en el día. ¿Sí? Entonces, primero yo puedo sacar cuánto realmente la mano de obra, que es lo más costoso de mi negocio. Cómo esa mano de obra, digamos, se va distribuyendo para las diferentes especies que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Porque sería un poco injusto meter, digamos, la mano de obra a una sola especie, ¿me entiendes? Entonces, todo va a depender del tiempo que utilice la persona para irle, digamos, asignando ese costo a esa planta per se, ¿no es cierto? También va a depender de la productividad o de la producción que tenga esta planta. Cuando tú recién ingresas, el flujo de ingresos, o sea, cuando tú introduces una planta al laboratorio, realmente el costo es muy alto. Pero a medida que se va multiplicando, el costo va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, por sí sola la planta se va bajando el costo y puede ser competitivo. Por otro lado, la cuestión de insumos. Sí, tratamos de comprar, eh, digamos, al por mayor para que el costo al final salga un poco más conveniente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, primero, el control del personal eh, que me dice cuánto produjo por cada cosa, cuántos son los tiempos, digamos, no digamos de ocio, sino tiempos parados, porque yo necesito que la persona me esté cortando, ¿no? Todo el tiempo. Ahí yo tengo elementos productivos. Pero en el laboratorio tú tienes que lavar, tienes que preparar medios de cultivo, tienes que esterilizar.
y en ese tiempo mi personal no está trabajando. Entonces, todo ese costo va a ir, digamos, a la planta, ¿me entiendes? Creo que así vamos estructurando la cuestión de costos. En la parte agrícola los costos es un poco complejo el tema. Muchas gracias, Inge. Tal vez algún consejo que quiera dar a las personas que quieran emprender en algo similar a lo que usted está haciendo. Bueno, la primera cosa que tienen que hacer las personas en general para emprender es arriesgar. No queda más que arriesgar, ¿sí? Ahora, en este riesgo que nosotros tenemos, podemos fallar o fracasar. O sea, se sabe que de cada 10 empresas que inician, digamos, apenas una, o sea, en 10 años, una sola empresa realmente prospera. Realmente es así el ciclo del negocio, ¿no? Y así mismo son las empresas. Eh, es bien complicado hacer empresas, por eso los países tienen que dedicar mucho a mejorar las cuestiones tributarias, las cuestiones de patentes, por ejemplo, facilitar todo este tema para que las empresas puedan prosperar. Porque, queramos o no, las empresas son las que generan el trabajo para las personas. En el caso de lo que tú me preguntas de mi negocio, lo importante es tener un buen conocimiento de agricultura. ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos de plantas que nos pueden ayudar a tener un ingreso? Por ejemplo, te hago un ejemplo un poquito quizás fuera o jalado de los pelos, digamos así. Yo me monto un laboratorio, pero por ejemplo no me voy a montar para hacer lechugas, por ejemplo. Tú sabes que eso con semillas puede reproducir muy fácilmente. Entonces tienes que montarte un laboratorio para una especie que realmente sea complicada, que realmente sea difícil hacerlo con propagación tradicional. Entonces ahí tú puedes empezar a ser competitivo. Segundo tema, eh, la especialización es importante, ¿sí? La especialización de los cultivos es muy, muy importante. Conocer cada uno de los trucos, digamos así, porque una cosa es lo que escriben en los artículos científicos y otra cosa son los trucos que tiene cada cultivo ya en el día a día. Y eso te va a costar mucho tiempo. Y eso es un capital que no es tangible, lo que llaman los empresarios el know-how, ¿no es cierto?, de la empresa. O sea, yo les cuento un ejemplo. Bueno, dentro de mi trabajo en la universidad también hago investigación, ustedes conocen muy bien. Yo tenía una alumna mía que estaba haciendo propagación en anturios. Pueden chequear si quieren la tesis después. Se llamaba Miriam Oscullo, pueden chequear en el repositorio. Y claro, tú puedes seguir el protocolo de ella, puedes seguirlo, ¿sí? Puede estar publicado y tú puedes bajarte el protocolo de ella, pero no necesariamente significa que vas a tener éxito. ¿Cómo hacía ella? Yo decía, oiga, Miriam, disculpe, ¿cómo hace para usted propagar? Entonces cogía la planta y topaba con sus manos, por ejemplo, topaba con sus manos y decía, esta es la hoja. ¿Y por qué dices que es la hoja? Sí, porque le siento de tal textura o de tal cosa. Eso por eso es tan difícil digamos, el negocio de plantas o negocios agrícolas, porque no solo tiene que ver con la técnica, ¿sí? Con la técnica. También tiene que ver mucho con la experiencia. ¿No es así? Seguramente muchos de sus compañeros van a ver, tienen otras profesiones y está bien. Pero nosotros también, bueno, como familia tenemos, digamos, trabajamos con la parte de automotriz, ¿sí? Mi familia entregamos partes para las ensambladoras. Ahí no tienes problema, ¿por qué? Porque haces la matriz, calculas la matriz, y si yo quiero un parachoque, me va a salir 1000 parachoques de la misma manera. Entonces, no es que la persona tiene que coger el hierro, ni decir sí, no, ¿me entiendes? Entonces, en otras palabras, es como, no digo más sencillo, porque requiere su tecnología, requiere su inversión, pero aquí en los negocios agrícolas también requiere un poco de experiencia y expertise, que obviamente con unos muy jovencitos como ustedes cuesta mucho tiempo, y es tiempo, como dicen los gringos, time is money, tiempo es dinero. Entonces,
Nosotros para tener un protocolo o para tener plantas tienes que aguantar a veces un año para tener un stock de plantas para poder producir y poder sacar al mercado. Y eso, ¿de dónde sacas sin flujo? Entonces, eso es lo complicado, digamos, de un negocio agrícola. Con respecto, digamos, a si sea un negocio automotriz, o un negocio eléctrico, o de importaciones, por ejemplo, que lo conocemos mucho en la agricultura. Tú te traes un grupo de productos, de fungicidas, pesticidas, llegas aquí, desarrollas y enseguida tienes ya réditos, ¿no es cierto? En cambio, la cuestión de plantas o la cuestión de cultivos siempre tiene que tener un proceso de crecimiento y esperar a que esa planta te rinda o ese cultivo te propague, lo que sea, y vas a tener, digamos, recién réditos económicos. Es que respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, bueno, con esta ha terminado la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Inge, por darse un tiempito para ayudarnos con esta entrevista. Ok, no, a ustedes también por entrevistarme y así también poder aprender más de una faceta mía que también son los negocios, ¿no? Sí, Inge, ha Inge, sido muchas gracias. Muchas Ok, gracias, Inge. Ha sido un listo, a gusto volverlo a ustedes. ver. Ok, bueno, María Fernanda, un gusto. Bueno, muchas gracias, Inge.